¿Empezamos? ¿Os parece? Sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, feliz año 2017 a todos y a todas. Algunos he tenido oportunidad de dársela personalmente, a otros no. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud. Dos temas para la rueda de prensa de hoy. Primer tema, la necesaria contratación del transporte sanitario terrestre para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y, en segundo lugar, la contratación de un acelerador lineal de electrones para el tratamiento del cáncer en el área de salud de Badajoz, un acelerador lineal de muy altas prestaciones. Pasamos, si os parece, por ser ordenados, al primer punto de la rueda de prensa. Miren, fue en el año 2008 cuando se contrató por última vez el transporte sanitario terrestre por parte del Servicio Extremeño de Salud. Entendemos que tras 4 años de vigencia del contrato, más 4 años de prórroga del citado contrato, es necesario volver a sacar un concurso con el objetivo de que se adapte a la realidad de la situación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los cambios que se han producido en el Servicio Extremeño de Salud y también a las necesidades que, lógicamente, conllevan estos cambios en cuanto al transporte sanitario terrestre. Por lo tanto, entendemos que este concurso y su adaptación es absolutamente necesaria en el momento actual, como se ha evidenciado en las diferentes informaciones a las que hemos tenido oportunidad de asistir en los últimos tiempos y que se han vertido en los medios de comunicación sobre el servicio de transporte sanitario terrestre. Por tanto, en la última reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, es decir, en su reunión ordinaria del 28 de diciembre del 2016, se autorizó a esta consejería a sacar un concurso, a sacar a concurso este servicio de transporte sanitario terrestre que tiene como objetivo dar cobertura al desplazamiento de las personas enfermas, de las personas que han sufrido un accidente o personas que necesiten un desplazamiento por cualquier otra razón sanitaria en vehículos que estén adecuados, lógicamente que sean ambulancias, en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud. Además, en este concurso queremos poner muchísimo énfasis en la seguridad de los pacientes. Los que viajan dentro de las ambulancias son los técnicos de transporte sanitarios, son nuestro personal sanitario, pero son también y sobre todo nuestros pacientes. Por lo tanto, hay que insistir mucho en la seguridad de los pacientes. Y lo hemos intentado hacer y lo hemos intentado conseguir con 4 elementos que están contenidos en el concurso. Primer elemento, la calidad y la adaptación de las ambulancias que exige la normativa, en concreto el Real Decreto 836/2012. En segundo lugar, la exigencia ya de la titulación de técnico de transporte sanitario a los trabajadores y trabajadoras. El volumen de trabajadores, trabajadoras y las condiciones de trabajo en las que estos realizan y desempeñan su labor. Y, por último, velar también por la seguridad medioambiental. Estos son los 4 elementos sustanciales en los que hemos basado el concurso, que saldrá publicado en los diferentes boletines oficiales. Saben desde hace tiempo que este Gobierno no contrata a subasta, sino que incorporamos lo que hemos denominado las cláusulas sociales. Y las cláusulas sociales lo que pretenden es la mejora en la calidad del empleo, en promocionar la seguridad y la salud laboral y en proteger el medio ambiente. Este es, por tanto, un concurso que incorpora esas cláusulas sociales, pero que además es de los más complejos
de toda la Junta de Extremadura, por el volumen de contratación que supone y por las características del propio servicio que se contrata. Hemos tenido que esperar para sacar este concurso a diferentes hitos que se han ido produciendo a lo largo del año 2016. Primer hito, resolución de la consejera de Hacienda del 25 de febrero de 2016 de incorporación de las cláusulas sociales a los concursos. Segundo hito, el 14 de julio del 2016 se aprueban los nuevos pliegos tipo y nosotros hemos prorrogado el contrato vigente de cara a que nos dé tiempo a realizar una adjudicación y se pueda hacer una subrogación del personal que ahora mismo está trabajando en el servicio de transporte sanitario terrestre. El concurso que hemos aprobado cuenta con una dotación económica, o estimamos que se adjudique, en 139,6 millones de euros. Estimamos que se adjudique en 139,6 millones de euros, con una duración del contrato de 4 años y con una dotación de 432 ambulancias de diferentes tipologías que conlleva el transporte sanitario integral. Y esto es algo también importante. Por primera vez incorporamos el transporte urgente de pacientes que tienen trastornos de salud mental y también incorporamos el transporte del hospital de día del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, que antes lo prestaban otras entidades, en algunos casos sin ánimo de lucro, este tipo de transporte que les digo. Las 432 ambulancias se dividen en la siguiente tipología: 24 unidades medicalizadas, 4 vehículos de intervención rápida, 2 más que en el concurso anterior, 15 ambulancias de soporte vital básico, inexistentes en el concurso del 2008, 121 ambulancias que estarán dando cobertura a los puntos de atención continuada o las urgencias rurales de nuestra comunidad autónoma. En el caso del contrato anterior eran 110. 81 ambulancias de transporte sanitario urgente y 187 ambulancias para transporte sanitario no urgentes. Quiero destacar la novedad que supone las ambulancias de soporte vital básico, ambulancias que no contábamos en el concurso del año 2008, que además de la propia ambulancia, que contará con más medios materiales y medios técnicos, contará con la presencia de 2 técnicos de transporte sanitario, lo cual permitirá poder realizar labores de soporte vital básico en el traslado de los pacientes. Pero lo verdaderamente novedoso de este concurso lo tienen en sus cláusulas sociales. Cierto es que legalmente tenemos que subrogar a los trabajadores, pero lo explicitamos en el concurso. Tenemos como requisito que se cumpla con el convenio colectivo, al menos de ámbito regional, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que los trabajadores cuenten con la habilitación o la titulación necesaria para el manejo de este tipo de vehículos. Fomentamos la igualdad entre hombres y mujeres y también permitimos y fomentamos la incorporación de personas con discapacidad en aquellos puestos en los que puedan ser incorporados. Para fomentar esta igualdad entre hombres y mujeres y fomentar también la incorporación de personas con discapacidad, hacemos especial énfasis en el respeto al descanso de los trabajadores y también a la conciliación de la vida laboral y familiar. Las empresas deben presentarnos un plan de prevención de riesgos laborales, deben presentarnos un plan de evaluación de seguridad y salud en el trabajo y deben presentarnos un plan de igualdad, como les decía.
Permitiremos la incorporación en igualdad de condiciones en cuanto a turnos y en cuanto a condiciones de trabajo de lo que hoy es una realidad en nuestra comunidad autónoma, que son conocidos como taxistas rurales. Siempre respetando las fórmulas de contratación para que no haya discriminación entre los profesionales y respetando la turnicidad para que no haya discriminación entre los diferentes profesionales. Y, por último, hemos incorporado cláusulas de contenido medioambiental, donde velamos especialmente por la gestión de los residuos sanitarios que se puedan realizar en las propias ambulancias, así como en el mantenimiento de los vehículos. Si me permiten, pasamos de forma breve al segundo punto de la rueda de prensa, que es la contratación del acelerador lineal de electrones. Hemos insistido durante todo este tiempo en la obsolescencia tecnológica que sufre el Servicio Extremeño de Salud. De forma principal, esta obsolescencia hemos detectado que la sufren lo que conocemos como aceleradores lineales de electrones, que son, para que todo el mundo lo entienda, los aparatos con los que se da la radioterapia a aquellas personas que padecen determinados tipos de tumores que responden a este tratamiento radioterápico. Los más obsoletos, dentro del plan de mejora de los aceleradores lineales que hemos observado, que hemos contemplado en nuestro informe, son los de Badajoz y los de Mérida. Perdón, los de Badajoz y el de Mérida. Así, empezaremos, en primer lugar, por comprar el acelerador de Badajoz, luego compraremos el acelerador de Mérida y, en tercer lugar, compraremos el segundo acelerador de Badajoz. Sepan que en la comunidad autónoma, en el momento actual, hay 4 aceleradores lineales en Extremadura de carácter público y un acelerador lineal de carácter privado en la ciudad de Cáceres, porque el Hospital San Pedro de Alcántara ni el Hospital Virgen de la Montaña disponen de acelerador lineal en este momento y lo tenemos concertado. Adquiriremos el acelerador lineal para el Hospital de Cáceres cuando esté construido el búnker en la primera fase del nuevo Hospital de Cáceres. El coste de adjudicación del acelerador lineal es de 3,3 millones de euros. No solo supone comprar el aparato, sino que además supone hacer una obra de acondicionamiento donde va a ir alojado el aparato. Aún así, el periodo de adjudicación serían de 180 días como máximo entre la firma del contrato y el tratamiento del primer paciente. Les decía, el acelerador que vamos a adquirir no solo sustituye o no solo tiene el objetivo de sustituir al actual acelerador lineal obsoleto, sino que es un acelerador de muy altas prestaciones, lo que nos permitirá realizar una radioterapia con muchísima más seguridad, por cuanto el tratamiento puede ir más dirigido a la lesión y, en segundo lugar, se pueden realizar nuevas técnicas, como por ejemplo la radioterapia estereotáxica craneal, que es una técnica que se utiliza en neurocirugía dentro de lo que se conoce como la radiocirugía en los tumores intracraneales. Por lo tanto, con esto damos cabida a todo lo que, en principio, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno y ahora pasamos a la tanda de preguntas, si tienen alguna sobre este tema o sobre cualquier otro que quieran preguntar. Que me lo sepa, claro. Sí, hola, buenos días. Son 3,3 millones de euros por cada aparato. Por cada aparato. Por cada aparato. Sí, ahora mismo vamos a comprar uno, que es el de Badajoz, pues ese es el que vale 3,3 millones de euros. ¿El segundo cuándo estaría? El segundo vamos a intentar que sea... tenemos
tenemos previsto lo siguiente. En el año 2017 tendríamos que incorporar la obra del búnker del nuevo Hospital de Cáceres para que en el equipamiento del nuevo Hospital de Cáceres estuviese incorporado el nuevo acelerador de Cáceres y ya en el 2017 comenzaríamos la contratación del acelerador lineal de Mérida. Sería, en Badajoz hay dos aceleradores que hay que sustituir. Sería comprar ahora el de Badajoz, que es el que estamos anunciando, el segundo que se compraría sería el de Mérida y el tercero, el segundo de Badajoz. No sé si me he explicado ahora mejor. 2017. Sí. Respecto al transporte sanitario, ¿cuántos trabajadores hay en esto? Pues yo calculo que alrededor de 900 y pico de trabajadores, más cerca de 1.000 que de 900, 990 y tanto, pero es que no me sé la cifra exacta. Sí, hablaba que los trabajadores deben tener una titulación específica. Sí. ¿Ha variado respecto al concurso anterior? Y luego el tema con los taxistas rurales, no he terminado de enterarme cuál es la posible discriminación que puede haber. En el año 2008 no existía la titulación de FP, de formación profesional, de técnico de transporte sanitario. Y ahora existe. Por lo tanto, ahora tenemos que exigirla. Habrá personas que ya estén trabajando, que hayan conseguido ese título realizando el módulo de FP que tengan que realizar. Pero durante todos estos años hemos estado realizando un proceso que se denomina habilitación. Habilitación es que hay personas que cuentan con mucha experiencia, hay personas que han realizado durante este tiempo, además, los módulos teóricos que eran necesarios y ahora el Instituto INCUAL, el de cualificaciones profesionales, además de la Consejería de Sanidad, tienen que darles habilitación para que tengan ese título homologado, por decirlo de alguna manera, tengan esa habilitación del título, porque si no, no podríamos contratarlo. No sé si me he explicado con respecto a la titulación. Lo nuevo es que no existía antes ese título, sino que se exigía un tipo de carnet de conducir y con el tipo ese de carnet de conducir pues ya valía para que trabajases en una empresa de ambulancias en el transporte sanitario, porque no estaba tan regulado como está ahora. Con respecto al taxi rural, esto es de tiempos inmemoriales, viene del INSALUD, o sea, no estaba ni el SES. Aquí había una asociación del taxi rural con una serie de trabajadores, en un número de 130 trabajadores aproximadamente, que algunos de ellos han venido simultaneando el trabajo entre determinados turnos, sobre todo en centros de salud, conduciendo ambulancias del centro de salud, evidentemente tenían también la habilitación para ese título, y seguían con el taxi rural. Nosotros, eso que estaba hecho en una forma de acuerdo en los concursos anteriores, lo que hemos hecho es incluirlo en las cláusulas sociales, porque había quejas por parte de ambos colectivos, del colectivo de los trabajadores de las empresas, que decían que podían estar llevando una falta de respeto en sus turnos de trabajo por darle determinados turnos a estos trabajadores del taxi rural, y por otro lado los taxistas rurales que necesitaban compaginar una determinada actividad con la actividad del taxi rural, por la situación económica en la que se encuentra y la situación de dispersión geográfica que tiene nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es permitir, a través de las cláusulas sociales, que estos trabajadores y trabajadoras del taxi rural se puedan incorporar y que no se produzca ninguna discriminación ni en la fórmula de contratación ni en la asignación de los turnos, para que no se produzca vulneración de ningún tipo en un colectivo y en otro. No sé si ahora he sido capaz de explicarlo de mejor manera. Sí, buenos días. Aparte de los intracraneales, ¿qué otro tipo de tumores se tratan con estos aceleradores?
radioterapia de cabeza y cuello, también radioterapia en mama, también radioterapia de pulmón, también radioterapia de próstata, también radioterapia de vejiga. Es decir, más que dónde se encuentra el tumor, es si las células que componen ese tumor son más sensibles al tratamiento de radioterapia que al tratamiento de quimioterapia. Y eso lo decide el comité de tumores de cada uno de los centros y el facultativo responsable del paciente. Pero en principio, digamos que se pueden tratar todo este tipo de tumores. He destacado lo de la radiocirugía porque esto sí lo aporta de novedad. Ahora, si vamos a hacer eso, este tipo de tumores o una radioterapia muchísimo más guiada, por ejemplo, para determinados tumores de próstata, a veces, a criterio del facultativo, es necesario derivarlo a otros centros del Sistema Nacional de Salud. Esto nos permitirá ser más resolutivos en el Servicio Extremeño de Salud y no tener que hacer esas derivaciones fuera que estamos teniendo que hacer ahora. ¿Vale? Sí, yo tenía dos preguntas. Primero, si se sabe el número de servicios que realiza al año el transporte sanitario terrestre. No me lo sé de memoria, pero a través de prensa daremos un volumen aproximado. ¿Y cuál es el número también aproximado de personas que necesitan del acelerador lineal? O sea, que actualmente... También te lo damos, no lo tengo aquí. No. Los posibles beneficiarios te lo damos. Respecto a la adjudicación de ambulancias, es un número considerable, tanto el número como la cantidad, el monto total. ¿Sería para una sola empresa? Imagino que está abierto a una agrupación de empresas. En un solo lote. Otra cosa es que las empresas consorcien entre ellas o hagan una unión temporal para hacerlo, pero es un solo lote. ¿Cuánto se paga ahora? Por los 4 años. El incremento que hemos subido anual es casi un 1,3%. Es la subida que hemos establecido en este pliego, con respecto a lo que pagamos en el 2008. ¿Puede concretar en euros? Si no es mucho. Aproximadamente 1 millón de euros más. Cada año. Ah, cada año, vale. ¿Cuándo se tiene idea de estar resuelto el concurso? Supongo que antes del verano, ¿no? Es un concurso que es complicado, que tiene que publicarse en diferentes boletines oficiales por la cuantía y esperamos que antes de 6 meses esté adjudicado. 4 años prorrogables 2. Y luego ya sin posibilidad de prórroga, para que no ocurra lo de ahora. Hola, yo tengo 2 preguntas sobre otros temas. La primera es sobre los rumores esos de nuevos tramos de copago en medicamentos, que ha comentado usted en Twitter. ¿Qué nos podría decir sobre ello? ¿Que estaría planeando el Ministerio nuevos tramos? Pues a ver si me entero yo, porque la ministra no ha mandado información todavía. Cuando lo mande la ministra ha hecho unas declaraciones a EFE, me parece que ha sido a EFE, donde habla de incrementar el número de tramos de copago, donde se circunscribe inicialmente a las personas pensionistas que cobran por encima de los 18.000 euros al año, que no sé si existe esa posibilidad, desde luego en Extremadura debe ser muy pocos, pero, en fin, cuando se concrete la propuesta seremos capaces de analizarlo. Esto me permite también responder que me siento profundamente disgustado con la actitud de la ministra en estos últimos tiempos, porque a pesar de que los consejeros y consejeras le hemos mandado cartas, no solo de felicitación, sino también de incorporación de determinados temas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que entendemos que ya se debería haber convocado, como se ha convocado la sectorial de vivienda o como se ha convocado la sectorial de empleo, la ministra aún no ha convocado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y hoy nos enteramos también por la prensa especializada que prevé convocarlo para enero. Y todavía ni sabemos día, ni sabemos agenda, ni sabemos nada. También ha hablado de la reforma de la ley de consumo de alcohol en menores, que tampoco sabemos nada. O sea, con lo cual es que no nos podemos pronunciar sobre nada. Por lo tanto, yo llamaría
al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España a que están en una situación que la aritmética del Congreso de los Diputados no le permite actuar como actuaban en la legislatura pasada. No sé si esto lo sabe la ministra de Sanidad. Bueno, y la otra pregunta es sobre los cambios en el calendario vacunal para lactantes que se aplica a partir de este año. Si nos puede comentar esos cambios para los que somos un poco profanos en el tema y no tenemos tampoco niños. El cambio es mínimo. Los cambios que se han hecho en el decreto son dos fundamentalmente. Uno, que es evitar el número de pinchazos en los primeros meses de la vida, porque se agrupan las vacunas en otras edades, con lo cual evitaríamos varios pinchazos en los primeros meses del año. Y, en segundo lugar, damos cartas de naturaleza a algo que veníamos haciendo, que es la vacunación en adultos y, concretamente, dentro de la vacunación en adultos, la edad de 60 años, a partir de la cual recomendamos que las personas adultas sin factores de riesgo se vacunen contra la gripe. Estos son los dos cambios que hay. Básicamente, siguiendo las recomendaciones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Antes eran más meses de vacunación y en los adultos los 65 años. Consejero, le quería preguntar sobre ese plan para reducir las listas de espera. ¿Cuándo y pues cómo? A partir de este mes de 2017 nos pondremos a ello. Partimos de una experiencia exitosa de un programa de eficiencia en la actividad quirúrgica que nos ha dado, entendemos, buenos resultados. Vamos a ver cómo están las listas de espera en este segundo semestre del 2016, que en este momento estamos analizando los datos para poderlos ofrecer, yo creo que cuanto antes, a la opinión pública y la comunicación al Ministerio, pero nos ha dado buenos resultados el plan de eficiencia quirúrgica que hemos puesto en marcha. Y ese plan de eficiencia quirúrgica queríamos ponerlo también en marcha en consultas externas y en pruebas complementarias. Donde lo que se premia no es la actividad, donde lo que se premia es la utilización eficiente de los espacios de quirófano, de los espacios de consulta y de los aparatos donde se realizan las pruebas complementarias. Y la utilización eficiente significa: no porque yo te pague por actividad, desvío la actividad que tengo que hacer por la mañana a por la tarde, sino que lo que hago es un buen aprovechamiento de los espacios por la mañana, porque solo de esa forma podrán ofrecerme actividades extraordinarias para realizar por la tarde. Y así estamos incrementando la eficiencia y la utilización de esos espacios. Evidentemente esto pues lo llevaremos, como todo, a la negociación oportuna con las organizaciones sindicales representativas en el sector. Más. Sí, perdón, una precisión, es que no he entendido. Ha dicho aprovechar mejor los espacios por la mañana para por la tarde, ¿qué? Ofrecer actividades extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Es que no lo entiendo. Pues yo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar fácilmente. Si yo, como dice el Partido Popular, pagase peonadas, pudiéramos caer en la tentación de que metiésemos más actividades en peonadas que en actividades ordinarias de mañana. La actividad extra no se oferta salvo que haya la constancia documental que ese servicio está operando por la mañana a pleno rendimiento. ¿Me explica ahora mejor? Pues eso. ¿Las actividades estas se van a contratar personal nuevo o van a ser los sanitarios que ya están actuando por las mañanas? Pues será mixto. Le ofreceremos la actividad a nuestros profesionales y, si no llegamos, porque las listas de espera así nos lo indiquen, pues podremos contratar a determinado personal para hacer determinadas actividades extraordinarias. No lo sé. Estamos en estudio de esa medida, no puedo darle más detalles. No, este mes no. Muy difícil que se ponga este mes en marcha.
la situación que nos encontramos con las listas de espera, saben que eran de 100.000 pacientes sin citar, y lo primero que hemos hecho es intentar poner en orden el desaguisado ese. Ahora, a partir de este momento es cuando podemos empezar ya a tomar decisiones activas y proactivas sobre las listas de espera. Las listas de espera, las actividades por la tarde, ¿va a suponer una reducción de los pacientes que se traspasan a hospitales privados en los conciertos? Pues mi respuesta sería que sí. Pero evidentemente nosotros hemos tenido que presupuestar para el año 2017 lo mismo. En sanidad hay un dicho que pasa también en salud pública, que es: prepárate para lo peor para que ocurra lo mejor. Más, gracias a todos.